eso por la escritura y sobre todo por este tipo de temas que creo que son muy interesantes y también forman parte de nuestro campo de interés. Os quiero presentar a Pepe López Azuria, que este es el segundo libro que ha escrito, si no me equivoco, ya está el tercero en vías de publicarse. Y bueno, deciros que es colaborador de Trío y Cuarto Milenio. Y la verdad es que ayer, cuando estábamos preparando el ordenador para ver las diapositivas que nos iba a enseñar, yo estaba completamente asombrada porque me parece súper interesante. Habíamos escuchado hablar, yo hacía muchísimo tiempo, de los indios Anasazi. Y había escuchado también de los indios pueblos, de lo poco que conocemos de los indios de Norteamérica. Quizás porque nuestra conquista del mundo de Sudamérica dejó un poco abiertas las puertas para que nos enteráramos un poco más de su civilización, y quizás los norteamericanos pues hicieron otro tipo de conquista y no dejaron para nada que nosotros pudiéramos conocer un poco de estas civilizaciones o culturas. Y aparte porque después de haber estado comentando y haber lanzado el vídeo que me mandaste, el miércoles pasado tuvimos una conversación muy interesante de temas que hacía muchísimos años que no tocábamos. Los ovnis, los extraterrestres, y era algo muy curioso porque durante una época tuvieron muchísima curiosidad y aceptación, y ahora yo creo que vamos a volver a ello después de que el Pentágono, sabéis que va a desclasificar toda su documentación sobre este tema, ¿no? El tema de los objetos volantes no identificados, que no sabemos si vienen de otro sitio o si son de aquí. Pero yo creo que a través de esta novela, de este personaje que creo que se va moviendo en el tiempo, pues Pepe nos va a descubrir y nos va a abrir un poco los ojos a ese otro mundo, porque como diría en Expediente X, la verdad está ahí fuera. ¿Vale? Muchas gracias por asistir. Bueno, me voy a presentar un poquito. Yo llevo desde el 2015, yo he trabajado en prensa hace mucho tiempo, pero bueno, en el 2015 pues tuve la suerte de empezar a publicar mi primera novela. Tuve la suerte que una editorial, bueno, pues se fijó en ese tema, y la suerte también de que, bueno, pues Cristina se fijó en esa novela, me llamó un día y le hago trabajos a ella. En realidad, La Daga del Sol es la segunda parte, es la continuación de la trilogía del Hijo del Tiempo. La primera parte, yo escribo unas novelas sobre una base histórica, me gusta que esté, digamos, profundamente asentada, o sea, seria, rigurosa, lo que es la historia real, donde discurre. Y luego la parte de ficción debe de ir engranada sobre esa parte, pero siempre mostrándole a la gente por dónde puede discurrir y lo que puede pensar. Yo no me gusta reinventar ideas, sino que la gente piense, y como decía Elena, no hay nadie que tenga una verdad, simplemente hay que buscarla, ¿no? En este caso, en la primera parte, que es El Hijo del Tiempo, discurre sobre la Guerra de las Dos Rosas, que es pues, la guerra civil que hubo entre los Lancaster y los York en Inglaterra. Ahí se presenta, digamos, el protagonista de esta trilogía, que es Nicolás, es un enigmático alquimista, por así decirlo, que tiene una particularidad, es capaz de viajar a través de la senda de la historia para buscar unas piezas, unos discos de oro que formaron parte de una máquina abandonada por esos antiguos dioses, vamos a decir entre comillas, y que podría dar una pista sobre nuestros orígenes, o también, mal usada, llegar, digamos, al caos, a la destrucción. Sobre esa base empieza la segunda parte, que es, digamos, una historia de, vamos a decir así, antagonismo. Si nos retrotraemos a la historia pasada, tanto Roma como Cartago, dos grandes imperios, pudieron, digamos, coexistir un tiempo, pero realmente, para que un imperio, se lo sabemos hoy día pasa con Estados Unidos y Rusia o China, tal, para que un imperio sobreviva parece que tiene que estar el otro desaparecido, ¿no? Decían los romanos que cada vez que terminaba una sesión en el Senado romano, decía Catón, Cartago de Lenda y Cartago debe ser destruida. Y así estuvo hasta que consiguió que el Senado aprobara las guerras púnicas y se hicieron 3. En este caso, la ficción de esta historia, ahora hablaremos de la parte real, es sobre dos civilizaciones altamente desarrolladas. Una se llama los Aspis y otra los Nerias. Los Aspis, durante milenios, han estado haciendo experimentos de mutación genética, de hibridación, y los Nerias lo que han estado conquistando mundos, digamos así. ¿Qué pasa? Que los Aspis, al cabo de un montón de tiempo, tienen un problema que no se encuentran
digamos, con capacidad de reproducción, han perdido la capacidad de reproducción. Echan el tiempo hacia atrás y la forma que encuentran para salir de ese atolladero es volver a una especie que hibridaron y que modificaron genéticamente hace miles de años. En este caso, esa especie somos nosotros, estamos aquí, en la Tierra. Y lo que parecería muy sencillo, como venir y coger esa parte de ese código de ADN, nos encontramos con que sus enemigos, el otro imperio, sabe de ese secreto y esperará el momento para entrar al mismo tiempo por ese portal dimensional y exterminar a la raza humana para poder quitarle un plumazo a los enemigos. Esa es la parte, digamos, la segunda parte. La parte donde discurre real es una parte que lo que comentaba Elena. Yo quería ponerlo en un sitio donde realmente todo eso que se cuenta tenga una base que haga contar muchas cosas. Cuando contamos una novela, hablaba con ella hace un momentito, el escritor se encuentra con un problema que muchas veces, si no tiene un guión bien establecido, se deriva hacia sitios donde a lo mejor no nos interesa. Entonces, en ese caso yo quería que hubiera una cultura altamente desarrollada, como pasó en el Cañón del Chaco, que desde el siglo I de nuestra era hasta el siglo XII, 1100, tuviese un desarrollo que hubiese, digamos, impactado de haberse conocido. Se ha conocido realmente pues, hace menos de un siglo. En este caso, en el Cañón del Chaco vivió una serie de pueblos amerindios que se llamaban los Anasazi. Llegaron a formarse pues, una serie de mezcolanza de pueblos que llegaron a juntarse casi 40.000. Desde el siglo I de nuestra era tuvieron su apogeo en el año 800 hasta el 1100. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, tenemos, por las películas que vemos en televisión, creemos que los indios americanos son esos indios que vemos con los tipis, que cazan los bisontes, que son incultos poco menos, no es lo que nos han querido retratar. Bueno, en este caso estos indios americanos no solamente conocían la manufactura de las telas, conocían la cerámica, conocían la irrigación del agua, la agricultura, la ganadería y lo que es más sorprendente del todo, vivían en edificaciones de piedra, pero no de un solo piso, sino de hasta 7 y 9 pisos. De hecho, hasta la mitad del siglo XIX, que se empiezan a construir los primeros rascacielos en Estados Unidos, tienen el honor de ser las edificaciones de vivienda más altas de Norteamérica. Ahora veremos porque hay cosas que si, bueno, hay algunas personas aquí que han visto el vídeo. Contado así parece como muy real, parece que la parte de ficción es esta, ¿no? Veremos un pequeño de 5 minutos donde veremos esas edificaciones. ¿Qué ocurre con esto? Esas edificaciones son abandonadas prácticamente, digamos, de la noche a la mañana. No es que sea de un día para otro, pero puede ser cuestión de una semana. Los arqueólogos se encuentran cuando llegan ahí de que los cacharros están puestos en el fuego, las armas de los soldados están guardadas, las indias que llevan una especie como de mochilas de madera donde llevan a sus hijos están contra la pared y lo que es, digamos, más sorprendente es que los hilos están llenos de sal. Hoy nos parece una tontería, pero la sal en aquel tiempo era la conservación de los alimentos. Si tú realmente, como dicen los arqueólogos oficiales, bueno, fueron una especie como de abandono de la ciudad por una sequía, ¿no? Bueno, nadie deja las cosas, todo el mundo a lo mejor nos hemos mudado por trabajo y tú te vas llevando el hilo, te vas llevando cosas poco a poco, pero no te lo llevas todo o dejas las cosas como están. La dendrocronología ha estudiado los troncos de los árboles del Cañón del Chaco. Se ha sabido que desde el año 1 de nuestra era hasta el siglo XII, bueno, aquello fue una especie de vergel, una parte que era parte de mesa verde y luego después hubo una serie de picos de sequía. Entonces los arqueólogos dicen que, bueno, que esa sequía fue la que provocó esa desaparición, esa huida de ese pueblo. No se corresponde porque durante esa etapa, y se puede ver en algún documental, casi toda la documentación de esto está en inglés, es una pena, pero bueno, se pueden encontrar con subtítulos. Ha habido picos de sequía y todos esos picos de sequía lo consiguieron subsanar, por lo cual tampoco tiene mucha explicación una sequía que según esos anillos tampoco fue tan grande como pudieron salir despavoridos de esa manera. Los indios Hopi y los Zuñi, que son, digamos, los que se consideran descendientes de ellos, realmente cuando se les pregunta dan una versión, digamos, un poco oficial, ¿no? Porque también ellos viven cerca, en pueblos cercanos, se dedican mucho a la cerámica, se dedican a la artesanía. Digamos que lo que es un parque nacional, que está ahora hecho el Parque Nacional del Chaco, tampoco les interesa mucho contar ciertas cosas. Pero luego, a puertas, digamos, cerradas, te puedes encontrar con historias muy sorprendentes, ¿no? Hay un documental muy bonito en inglés, donde hay un doctor que es descendiente de estos indios,
y el de National Geographic pues le está entrevistando y él le está contando pues la parte oficial, toda, bueno, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y de pronto, cuando ya termina de contar todo eso, le dice el de National Geographic, pero ¿realmente usted cree eso que me está diciendo? Y entonces este señor, que además se ve de aspecto y tal, hace así, mueve la cámara a un lado, pero deja un poco de la cara, se ve un poco y dice, yo te voy a contar lo que la tradición oral de mi tatarabuelo decía. Y empieza a contar esa historia que ahora contaremos, que realmente es sorprendente. Si podemos poner un poquito el vídeo, Elena, para hacerme un poquito de idea, porque realmente hasta que no veamos esas edificaciones, realmente nos vamos a poner un poco de idea. ¿Me permitís por aquí? Eso que estáis viendo son edificaciones de casa que había allí en este caso. Esto era Pueblo Bonito, esto era una especie de centro, digámoslo así, casi como lo que podría ser el Vaticano, donde los pueblos más cercanos iban allí a hacer ofrendas y tenían aproximadamente entre 600 y 700 habitaciones, o sea, casi muchísimo más que muchos hoteles, ¿no? Tenían una red de carreteras, porque eran edificaciones separadas pero unidas por carreteras, que ahora el gobierno americano algunas las ha asfaltado, pero eran carreteras de 9 metros de ancho, casi como 2 carriles de hoy día, y tenía una extensión de 850 kilómetros, o sea que hasta que las gobiernos romanas llegaron a España, los Pueblos Bonitos, fue una de las más grandes redes de carreteras que hay ahí. Vamos a ver también, después de hablar de un tema de la carretera muy interesante, vamos a ver un sitio donde se comerciaba toda esa manufactura que hacían tanto de telas como de cerámica. Aparece aquello que veis allí, ese círculo, tiene el tamaño, el diámetro del Coliseo Romano. Tenía en su momento un piso de altura, era vamos a decir, una especie de galería comercial, ¿no? Eso vemos en el Estado americano, que hace un punto en el mapa del tesoro, es las 4 esquinas. Ahí donde se asentaron ellos, que es uno de los sitios más inhóspitos después del sitio de Atacama en cuanto a calor. Esto es las quivas. Las quivas son habitaciones circulares de unos 18 metros de diámetro. Aquí podemos ver algunas perfectamente conservadas por el calor del desierto. Y ahí se hacían los rituales espirituales y donde se derivó al final en canibalismo y se derivó lo que fue al final el fin de esa civilización, ¿no? Tenía un sistema de entrada de aire fresco. Eso lo que vemos es la daga del sol, que da nombre a la novela. Es un petroglifo, vemos una diapositiva donde solamente, si podemos parar un momento, Elena, y explicar, ¿veis? ¿Está poniendo hacia atrás? Bueno, el petroglifo que estáis viendo es un... hacia atrás, es... ahí, bueno, esto está en Fajalabute. Fajalabute es para que os hagáis una idea, un promontorio realmente inaccesible. Había una rampa de adobe que con el tiempo se ha ido destruyendo, y ahí pues los Anasazi, a través de esos 3 monolitos, hicieron una entrada, y al final de esa entrada, eso está siempre dando el sol. Al final grabaron una espiral, como si fuera una galaxia, y solamente en los equinoccios de verano y de invierno se produce un acontecimiento que es que el sol penetra a través de esos 3 petroglifos y produce una daga luminosa, de una galaxia, para decirlo, y durante 12 minutos recorre toda la espiral. Nunca la recorre igual. Entonces, los chamanes, los sacerdotes Anasazi estaban dentro y veían ese recorrido de esa espiral. Y dependiendo dónde estuviera y por dónde fuera, podían predecir los eclipses, los ciclos lunares, cómo podían venir las cosechas, el tiempo, e incluso llegaron a dejar grabada, ahí por un esquema no sé muy bien, la explosión de una supernova que fue la nebulosa del Cangrejo. La NASA, eso se descubrió, vamos a decir ahora que se habla tanto bueno, se habla del tema de la mujer, pues es algo que no se conoce y debe de saberse. Esto lo descubrió una mujer, una investigadora, Anne Saufer, en el año 1977, o sea, realmente hace nada. Bueno, la NASA en el año 80, con sus superordenadores, metió todos los datos astronómicos y empezó a compilar hacia atrás lo que sería la astrología de aquel momento. Entonces se dio cuenta que realmente en 1053 lo que los Anasazi dejaron puesto era cierto. La supernova, la nebulosa del Cangrejo, explotó en el 1053 y ellos lo dejaron reflejar, ¿no? Realmente es muy curioso porque
parece que está hecho como para un calendario solar, pero realmente en un sitio muy inaccesible, ¿no? Y he querido dar ese homenaje, pues sí que he querido dar el homenaje con ese nombre, la daga del sol, que es como se llama realmente. Es una de las quivas pequeñitas. Eso fue después donde contaríamos donde se refugiaron, en los cañones del Chaco. Hay una parte que se visita, que está, digamos, más en ruina que otra. Hay una parte que no se deja nada más que investigadores o universidades. Eso está metido, podéis ver que son terrazas bastante altas, con incluso torres de vigilancia. Recuerdo un poco como a 7000, pero realmente algunas tienen hasta 7 pisos. Y eso está, digamos, en un sitio muy escarpado, donde subir esos bloques de grés, realmente sin maquinaria pesada, es muy difícil. Esto es lo más sorprendente de todo. Esto, de hecho, en el Gran Cañón es pintura de los Anasazi. Aquí vamos a ver algo muy curioso. Los Anasazi se representan muy esquemáticamente, pero representan las 5 clases de seres, que ahora hablaremos de ellos. Esos son los que llamaban el pueblo hormiga, porque tenían una cabeza con una antena, y ellos le llamaban el pueblo hormiga. Aquí vemos algunos que no tenían, bueno, ellos lo pintaban con alas, o lo pintaban con un triángulo, digamos, que se tocaban el suelo. Vamos a ver después aquí vamos a ver esta piedra, representaron las huellas de estos seres que lo pintaron con 6 dedos. Todos los seres que quitan ellos tienen 6 dedos tanto en la mano como en los pies. Sin embargo, los pueblos primitivos, cuando ponían su firma o ponían su mano para protección, la mano de Hansa, pulverizaban con la boca pigmentos sobre la roca y todos veis que todos tienen 5 dedos. Eso eran sus manos, ¿no? En la entrada de las cuevas. Eso es muy típico también en la religión islámica. Ese cuidadito que ven de la mano de Hansa deriva de ahí. Entonces son una amalgama de seres. Aquí, esa pintura es del año 1000 de nuestra era. Y realmente parece... Es que parece que dice uno, bueno, el primero yo creo que se tuvo que inspirar ahí. Este es uno de los seres que además por hormigas. Esas son rocas de un tamaño bastante grande y estaban pintadas para que se viera desde ahí. Esto es, digamos, la parte más visitada, la parte donde se dan los turistas. Realmente he querido hacer un pequeño montaje chiquitito para que os hagáis una idea que no estamos hablando de culturas muy nacientes e incipientes, sino culturas ya bastante hechas. Hablamos del tema de Pueblo Bonito. Cuando Pueblo Bonito está, digamos, su apogeo, tiene hasta 5 pisos de altura. Los pueblos que iban, digamos, circulaban con ellos y comerciaban con ellos, dejaban ofrendas ahí. Se habla de que los sacerdotes Anasazi aprovecharon durante un tiempo donde, digamos, pues lo bonito y lo que era Mesa Verde, que era toda esa extensión que estaba delante de ellos, fue prácticamente un vergel. Ahí, pues, la agricultura estaba, pues bueno, digamos, las lluvias constantes. Ahora es un sitio desértico, pero ellos querían hacer ver a ese pueblo de que ellos eran los que provocaban esa lluvia. Bueno, de pronto vino esa sequía tan grande y esa sequía les provoca que tengan que hacer, digamos, una especie como de rituales ancestrales. Cuando estos pueblos amerindios del siglo I se empiezan a unir y forman lo que es, digamos, el pueblo Anasazi, hay que tener en cuenta una cosa: derivan de muchísimas culturas, algunas con pequeños centenares de personas, otras con miles, y hacen, digamos, un poco como hicieron los romanos. Por eso llegaron a ser una gran civilización. Los romanos, cuando conquistaban un pueblo, no desechaban a los dioses que encontraban, todo lo contrario, lo incorporaban a su panteón. En este caso, hubo una tribu de la que no ha quedado rastro, pero que incorporó unos rituales mágicos, donde ellos dijeron que en una de esas sequías que padecieron todos estos pueblos, ellos invocaron a unos seres que les ayudaron a esa sequía. Cuando llega este momento, los sacerdotes Anasazi hacen lo mismo. Lo que ocurre es que estos seres que aparecen no son los seres que en aquel momento habla de este pueblo de los hombres hormiga, el pueblo hormiga que le llamaban, que les ayudó, pues, cómo se cultivaba cierto tipo de plantas, cómo se irrigaba el agua desde los cañones, cómo se manufacturaban ciertas cosas, sino que lo que hacen es, digamos, literalmente, ellos hablan en escudos, ellos hacen analogía de esos escudos voladores, se llevaban a la gente. Hay pintura, ahí no se ve, pero hay pintura donde se ve una cuerda de prisioneros atados subiéndose a esos escudos voladores. Eso, digamos, lo que provoca es un pánico tal que les hace huir de esa Mesa Verde para refugiarse en estos cañones. En estos cañones realmente
si hablamos lo que hablamos antes de sequía, no tiene ningún sentido refugiarse al abrigo de unos cañones, construir eso tan alto, con torres de vigilancia, porque realmente, ¿para qué queremos para una sequía, no? Entonces, ahí hay un punto de inflexión en esta cultura, y es que se empiezan a practicar en estas kivas, que son estas habitaciones circulares, donde el aire entraba, se hacían unos rituales mágicos y había unos fuegos en el centro y había un tiro, ¿no? Ellos tenían, digamos, hecho de tal manera que provocaban sonidos donde a través de la ayahuasca o el peyote entraban, digamos, en conexión con estados alterados de conciencia. Esto es muy parecido, si nos damos cuenta, en muchas culturas que no han tenido nada que ver ni en el espacio ni en el tiempo, realmente coinciden en las mismas cosas, porque en Perú está Chavín de Huántar, que es lo mismo, le llaman el teatro del más allá, porque en este caso los sacerdotes de allí de Chavín de Huántar sí, digamos, eran todavía mucho más, vamos a así decirlo, dados a los efectos especiales. Aquí, digamos, fue por hacer ceremonias, digamos, más o menos mágicas. Allí no, allí la gente que iba, lo que se encontraba era una serie de túneles donde se metía a ese peregrino, a través de sonidos del agua y sonidos que provocaban los sacerdotes, entraban en unos estados alterados de conciencia y le hacían creer que allí lo que estaban viendo eran dioses, cuando en realidad eran todo efectos del sonido que hoy día se puede reproducir. Estos seres, digamos, que aparecieron, no sabemos si pueden ser dimensionales, venidos de los sitios, no sabemos, porque hay que decir que los Anasazi creían en los mundos inferiores y los mundos superiores. Ellos tenían un conocimiento astronómico bastante grande, no eran un pueblo azorado, como digo. Entonces, esos seres no sabemos de dónde, lo que provocaron fue un pánico tal que les hizo retroceder a ese sitio. Y allí, en esas kivas, se empezaron a producir unos rituales que no se sabe, los arqueólogos dicen que puede haber dos tipos de derivación. Una, por mimetización o miedo hacia esos seres. Sabes que muchos pueblos mimetizan lo que ven de esos dioses, entre comillas, y practicaron ese canibalismo como para aplacar su ira o imitarle. Y luego una parte del pueblo que lo que quería era combatirle. Eso provocó una pequeña guerra civil y, hombre, cuando decimos de la noche a la mañana, no es exactamente de la noche a la mañana, pero en cuestión de meses, esa civilización desaparece y deja el pueblo prácticamente intacto. Eso sucede muy pocas veces, sucede también con los aztecas y los mayas, muy parecido. Y hay un dato curioso porque cuando esto sucede, Theodore Roosevelt, cuando en el 1907, digamos, renombra este parque nacional, lo renombra con un nombre muy curioso, Parque